City Noticias de las 8. Buenas noches, saludamos a nuestra audiencia en Bogotá, en Colombia y en el mundo. Estos son los titulares de las principales noticias de hoy. Titulares. El hurto a personas aumentó en un 135% en los buses de Transmilenio. La cifra pasó de 2.859 casos en 2021 a 6.733 el año pasado. La estadística se conoció luego de que un joven fuera asesinado en la estación Guatoque, Veraguas. Mientras la familia asegura que se trató de un robo, para la policía se trató de un hecho de intolerancia. Se dispararon las denuncias de abuso sexual en colegios públicos de Bogotá. En 2022 se conocieron 6.877 reportes, de acuerdo con las estadísticas de la Secretaría de Educación. 85 servicios no aumentarán su costo al mismo ritmo del salario mínimo. La estrategia tributaria pretende hacerle frente al inminente crecimiento de la inflación. Además, se prorrogó por 3 meses el arancel del 35% a la importación del calzado. Sin embargo, aliste su bolsillo porque el 2023 arrancó con alzas. Familiares y amigos de Anthony Rojas le dieron el último adiós al pequeño de 7 años que falleció el viernes en un ataque sicarial. Los familiares piden celeridad en la investigación para dar con los responsables del crimen. La policía ofreció una recompensa de hasta 20 millones de pesos por información. Bogotá se prepara para enfrentar una posible colatón en Transmilenio a partir de la próxima semana, cuando aumentan las tarifas para acceder a buses articulados y del SITP. Durante el 2022 se impusieron 74.000 multas por evadir el pago del pasaje en Transmilenio. En los City Deportes, interminables filas para despedir al Rey Pelé en el primer día del funeral público. El presidente de la FIFA y miles de aficionados. Suscríbete a nuestro canal para que sigas nuestras transmisiones especiales. Las noticias contadas en el momento en el que ocurren. Estás viendo El Tiempo en Vivo. Día del día. Un joven fue asesinado en Transmilenio, según sus familiares, en medio de un hurto. Sin embargo, las autoridades aseguran que fue un caso de intolerancia. ¿Cuáles son las cifras de inseguridad en el sistema? Tatiana. Sandra y televidentes, muy buenas noches. Hay 2 delitos que preocupan a las autoridades por los aumentos que registra. Uno es el hurto a personas y el otro es el hurto a celulares, el cual registra un aumento superior al 100%. Damián Rodríguez es un joven que fue apuñalado en la estación de Transmilenio Tigua San José. Según las autoridades, se trató de un caso de intolerancia, pero la familia de la víctima afirma que fue en medio de un robo. Un sujeto se la abalanzó a quitar el celular. Yo lo que hizo fue defenderse. Nos bajamos en esta estación con el fin de que el tipo siguiera en el bus. Nos bajamos, se le lanzó encima, lo agredió, le pegó una puñalada y salió corriendo. 2 personas en estado de embriaguez discuten, ingresan al bus, tienen un enfrentamiento verbal. Uno de ellos, la víctima en este caso, agrede al victimario, a otra persona. Esta persona saca debajo del zapato, o mejor, dentro del zapato, saca un cuchillo y en esa riña le presenta la lesión en el pecho. Según el último balance delictivo de la Secretaría de Seguridad, en los buses de Transmilenio se registró un aumento del 135% en el hurto a personas, al pasar de 2.859 casos en el año 2021 a 6.733 en el 2022. Respecto a ese mismo delito, pero en estaciones del sistema, aumentó 33,7%. El hurto a celulares en buses de Transmilenio también muestra un aumento del 135%,
138,6%, al pasar de 1.968 casos en el año 2021 a 4.695 en 2022. Autoridades esperan mejorar estas cifras en el año 2023 con base en el número de uniformados asignados al sistema, el cual es de 1.000 efectivos adicionales. Y a propósito de la llegada de este 2023, hablamos con el comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá, que nos contó cuáles son los retos en materia de seguridad en este año. Por supuesto, una de las grandes metas es la reducción del hurto a personas. El comandante de la policía ha fijado aumentar el índice de disminución del delito de homicidio en Bogotá, pese a que este indicativo presenta cifras récord, pues registró una reducción del 11,6% frente al año 2021, al pasar de 1.142 casos a 1.009. Las metas para el 2023, generar una reducción mucho más amplia en el tema de reducción o protección de la vida, menos muertes. Las localidades de alto impacto con mayores índices de reducción son Kennedy, Bosa y Ciudad Bolívar. Asimismo, hay una meta de aumentar la incautación de armas, teniendo en cuenta que en el 2022 se registra la cifra más alta de los últimos 5 años. También incautación de 1.036 armas ilegales, 2.300 armas modificadas que se convierten en ilegales, por supuesto, pero son utilizadas para cometer delitos, y 83 armas que son legales, pero que son mal utilizadas en algunos sectores. Uno de los grandes desafíos será el hurto a personas, que registra un aumento del 24%. En este caso, el hurto a personas, pero en general lograr que la ciudadanía se sienta más segura, más tranquila, lógicamente con una policía que está cada día acercándose más, mejorando el relacionamiento con los ciudadanos, entendiendo los problemas en las localidades. Asimismo, de acuerdo al plan de desarrollo de Claudia López, la administración espera la llegada de al menos 1.500 policías para completar la meta de 4.500 que se esperaba. Local. De acuerdo con el reporte más reciente de la Secretaría de Educación, las denuncias de presuntos casos de violencia sexual aumentaron en un 277%. ¿Cuáles serían los factores que inciden en este aumento, Paula? Sandra, buenas noches para usted y para todos nuestros televidentes. Según los expertos, la pandemia y la falta de planes de contingencia estarían impidiendo crear mecanismos eficientes para mitigar este fenómeno. El distrito dispuso 200 orientadores para 2023 y así disminuir las cifras y cuidar de los estudiantes. La Secretaría Distrital de Educación reportó que en el 2022 se registró un aumento del 277% en las denuncias sobre presuntos casos de violencia sexual en los colegios públicos. Entre 2021 y 2022 hubo un incremento de 5.052 casos. Se ha posibilitado una mayor cantidad de denuncia por parte de las niñas, niños, adolescentes y los padres de familia de esta población para denunciar toda agresión sexual. Es decir, que ahora tenemos herramientas que posibilitan que les dé menos temor. Además, las riñas se mantienen como punto crítico de los entornos escolares. Es para menos que cada mes en promedio se atienden cerca de 47 riñas y estamos hablando de situaciones que requieren intervención de las autoridades, no de situaciones que puedan manejar los profesores. Los aspectos clave que afectarían el relacionamiento y el entorno entre estudiantes y profesores serían la pandemia y la falta de rutas de activación de planes de contingencia con protocolos contundentes. Para poder avanzar en términos de seguridad en los entornos escolares, es clave que se tengan en cuenta dos variables. La primera es que la pandemia sí cambió la forma de relacionamiento y muchos de los chicos perdieron esa naturalidad en poder resolver de forma pacífica los conflictos y están agrediendo cada vez con más violencia. Pero lo segundo es que las rutas en los colegios para la activación de todo el programa con docentes, con psicólogos, con trabajadores sociales es clave. De acuerdo con el distrito, si algún profesor está implicado en algún caso de presunta violencia sexual contra un menor, será apartado de su cargo hasta que se realice todo el proceso regular que establece la ley. Nos dimos a la tarea de clasificar los casos por localidades y las más afectadas por este delito y con mayor número de presuntos casos de violencia sexual son
Entre ellas está Engativá con 620 casos, Kennedy con 902, Bosa con 820, Ciudad Bolívar con 695 y Usme con 537. Sin embargo, también podemos observar en otro gráfico cómo incrementaron las cifras a través de los años. Veamos, en 2019, 3.000 casos, en 2020, 1.403, en 2021, 1.825 y en 2022, 6.877, es decir, que aumentaron a través de los años el 277%. Sandra, siga usted con más noticias en estudio. Seguimos adelante con más noticias. Paula, gracias. El gobierno nacional hizo oficial la desindexación de 85 servicios del aumento del salario mínimo. ¿De qué tipo de servicios se trata, Nicole? Sandra, televidentes, buenas noches. Uno de los 85 servicios que no aumentarán su costo al mismo ritmo que el salario mínimo son las sanciones por consumo de estupefacientes y porte de armas. Los expertos aplauden la determinación, pero aseguran que otras decisiones tributarias podrían opacarla. Colombia reportó una inflación de 12,53% en noviembre, jalonada principalmente por alimentos y bebidas no alcohólicas. Es por eso que el gobierno se embarcó en el trabajo de desligar el costo de 85 productos o servicios del aumento del salario mínimo para finalmente conseguir reducir la inflación. Lo que estamos es procediendo a ajustarlos con la inflación. O sea, digamos, para poderlo ver con el 12% en vez del 16% del salario mínimo. Entre otras cosas, para que el costo de vida también aumente menos. Expertos le dan un espaldarazo a Ocampo, aunque hacen claridad en que se requiere de más para controlar el impacto inflacionario. A su vez, cuestionan otras decisiones tributarias, como la de prorrogar por 3 años el arancel del calzado importado. Al mismo tiempo, se aprueban o se extienden aranceles elevados sobre algunos precios de bienes importados que de todas maneras pueden transmitirse a la inflación. El ministro Campo explica que el aumento del costo de dichos productos o servicios estarían ligados a lo que se ha denominado inflación base. Que se llama la inflación básica, que es sin alimentos y sin precios regulados. Como desafortunadamente ese indicador no existe, en el plan de desarrollo lo vamos a crear para que a partir del año 2023 los ajustes se hagan con la inflación básica y no con la inflación total. Con este decreto se modificaron 24 artículos en donde servicios económicos como sanciones por consumo de estupefacientes, el costo de reposición de un carnet, la sanción por no autoliquidar, entre otras tarifas, no aumentarán al mismo ritmo que el salario mínimo. Familiares y amigos de Anthony Rojas despidieron al niño de 7 años que fue asesinado el viernes en un ataque sicarial contra su familia. ¿Cómo avanza la investigación por este hecho, Estefanía? Sandra, televidentes, muy buenas noches. Las autoridades ya tienen en su poder los videos de cámaras de seguridad con el recorrido que hicieron estas dos personas que se movilizaban en la motocicleta que atacó la camioneta de la familia Rojas León y esperan que con esto puedan dar con los responsables mucho más rápido. Anthony Rojas, o Pato, como lo recuerda su padre, falleció el pasado viernes luego de luchar 6 horas en una UCI en la clínica Chayo, tras haber recibido un impacto de bala en su cabeza tras un ataque en la camioneta en que se transportaba su familia, quienes se disponían a viajar para celebrar fin de año en otra ciudad del país. El único consuelo que me queda es que traté de darlo todo. Iba para primero, estaba en transición. Era uno de los niños más proactivos, era el bailarín del colegio, era el cantante. La familia ha tenido acompañamiento constante de la policía de la ciudad, quienes además dispusieron de una recompensa de 20 millones de pesos para quien entregue información que dé con los responsables. En este momento se está haciendo el barrido de cámaras del sector, identificando la ruta que había tomado el conductor del vehículo que fue atacado, y con esto pues esperamos obtener las placas, imágenes y obviamente trabajar a través de la información que podemos recolectar. Los padres de Anthony hacen un llamado a los más altos cargos del gobierno nacional y local para que presten atención a su caso y el asesinato de su pequeño no quede impune. Sí, intentar exterminar mi familia, señor presidente y Claudia, no es grave en este país donde la violencia prolifera por más de 60 años, la delincuencia de toda la vida, pues yo no sé, entonces ¿a qué estamos jugando? El padre del menor, quien es un pequeño empresario, asegura que no ha tenido enemigos, pero a quienes cometieron este acto les piden que respondan por ello. Si en algún momento les hice algo,
que me disculpen, que me perdonen. Yo no soy un hombre violento. Yo solo quiero vivir en paz. Por el momento, las investigaciones las asumió el CTI de la Fiscalía. Aumentan las reacciones tras el anuncio del cese el fuego bilateral con 5 de los principales grupos armados del país. ¿Cuál fue el pronunciamiento más reciente de la policía, José? Sandra, muy buenas noches para usted y para todos nuestros televidentes. Le quiero comentar que, de acuerdo con la Policía Nacional, aunque cumplen con las directrices emitidas por el gobierno, continuarán atacando aquellas estructuras que vayan en contra de la Constitución y la ley. Destacan que serán garantes de los derechos humanos de los colombianos. El cese al fuego bilateral anunciado por el presidente Gustavo Petro con 5 grupos armados entró en vigencia desde el 1 de enero hasta el próximo 30 de junio. Son tal vez las 5 organizaciones que más presencia tienen en materia de violencia en el territorio, que están generando enfrentamientos en forma permanente, que están afectando a los líderes y lideresas sociales. Lo que le pedimos es que en estos momentos en donde se habla de procesos de paz y de conversaciones y diálogos, sea uno de los primeros compromisos con el país la necesidad de que se pueda decir con tranquilidad no más actuaciones relacionadas con reclutamiento de niños, niñas y adolescentes. Según el ministro del Interior, la vigilancia del proceso estará a cargo de la Misión de Verificación de las Naciones Unidas, ONU, la Organización de Estados Americanos y la Iglesia Católica. Lo que se produce con el cese bilateral es la suspensión de operaciones ofensivas de parte de las fuerzas militares. De acuerdo al gobierno Petro, se ha preparado un decreto especial para determinar los términos y condiciones de este cese al fuego. Este se podría extender de conformidad con el avance de las negociaciones. Y eso hace que no sea simplemente gente que llegue de fuera o de la comunidad internacional, etcétera, sino la misma gente del territorio que lo conoce, que conoce la gente, nos va a ayudar a cuidar que este cese se cumpla. Como Policía Nacional, seguiremos nosotros atacando aquellas estructuras que vayan en contravía de los mandatos constitucionales. Nosotros somos garantes del respeto de la Constitución y la ley. En la práctica, lo que sucederá durante este cese al fuego es que los grupos armados dejarán de disparar y de generar ataques organizados a la población y a la fuerza pública durante el tiempo establecido. El 2023 llega con el aumento de algunos productos y servicios. Una de las alzas la verán aquellas personas que utilizan tarjeta de crédito, pues anunció que la tasa de usura será del 43,26% para la modalidad de crédito de consumos. Estas tarifas se establecen de acuerdo al aumento de la inflación, que según el DANE se fijó en el 12,53%. Desde el 1 de enero de 2023, el precio de la gasolina aumentó en 400 pesos por cada galón de combustible y en 57 pesos el galón de gasolina diésel. A partir del 16 de enero, las tarifas en las estaciones de peaje también aumentarán. Así como también se va a volver a incrementar el impuesto al consumo en los restaurantes, que se había suspendido debido a la política de recuperación económica, entonces ahora se va a volver a cobrar y va a ser del 8%. Los tiquetes aéreos tendrán un aumento del 19% del IVA en sus trayectos. Cabe resaltar que este impuesto se había reducido al 5% por la emergencia sanitaria del COVID-19. De tal forma que logre enfrentar esta inflación con el incremento del salario mínimo y logre cubrir sus necesidades. Por su parte, el servicio de transporte público masivo tendrá un aumento del 12,53% en los pasajes. Esta decisión se tomó teniendo en cuenta la inflación. Además, el arriendo de inmuebles presentará un alza. Gastos educativos, matrículas, uniformes, pensiones, todo esto hay que tenerlo en cuenta. Asimismo, el Gobierno Nacional sancionó el decreto que establece un arancel del 40% en la ropa importada, como abrigos, capas, chaquetas, trajes, sacos, pantalones de lana, algodón, fibras sintéticas o artificiales. Esta es una buena noticia en materia de seguridad. En las últimas horas fue capturado uno de los expendedores de droga más buscados del sur de Bogotá. ¿De quién se trata, Tatiana? Así es, mire, alias Mechas fue capturado en las últimas horas en la localidad de Ciudad Bolívar y las autoridades ya le seguían la pista hace varios meses, teniendo en cuenta que llevaba más de 10 años delinquiendo en el sector.
A quienes ustedes ven en video se le conoce como alias Mechas, persona que según las autoridades se dedicaba a la venta de estupefacientes en la localidad de Ciudad Bolívar, en el barrio El Paraíso. Esta captura es importante, ¿por qué? Porque alias Mechas hace parte de una estructura de una delincuencia común organizada denominada como la 14. Es allí donde se vende sobre todo lo que es el bazuco en el sector. Vendía altas dosis de bazuco a plena luz del día. Prefería hacerlo en la parte alta del barrio y detrás de algunas viviendas con el fin de no ser visto. Aún así, la tecnología con la que cuentan las autoridades logró ponerlo en evidencia. Destacar primero que todo que para la captura se utilizan las cámaras de videovigilancia de la ciudad. Es así como muy oportunamente dan aviso de este sujeto donde se evidencia la venta de droga ilícita en el sector, sobre todo el bazuco. Este hombre tiene una decena de anotaciones y es lo que había motivado a las autoridades a seguirle la pista. Esta persona también presenta más de 10 antecedentes por porte ilegal, tráfico de estupefacientes en su sistema penal acusatorio. El hombre ya fue puesto a disposición de la Fiscalía General de la Nación. Las festividades decembrinas dejaron más de 1.000 quemados con pólvora. Los menores de edad que resultaron heridos están en este momento bajo el cuidado de las autoridades. ¿Cuáles serían las medidas legales contra sus padres? Paula. Sandra, podría ir desde una sanción monetaria de mínimo 5 salarios mínimos e incluso hasta quitar el derecho de la patria potestad a los padres. Esto se define dependiendo del caso de cada familia y la gravedad del incidente. Las cifras de quemados con pólvora siguen en aumento en el país. Al menos 307 adultos estaban bajo los efectos del licor durante los accidentes. Hasta ahora son 1.015 los heridos, de los cuales 325 corresponden a menores de edad. Ha disminuido, digamos, la gravedad en las lesiones, digamos, tenemos un poco menos de amputaciones, pero pues insistimos en que esto al final son marcas para toda la vida, cualquier laceración, cualquier quemadura. En Bogotá hubo 82 casos, 24 de ellos niños. Las zonas más afectadas son las manos, con 52 registros, y la cara, con 23. Es importante que las familias colombianas asuman un llamado a la responsabilidad y a la posibilidad de crear unas conciencias ciudadanas más comprometidas y cívicas, donde las celebraciones de fin de año estén libres de pólvora, y más cuando se está en presencia de menores de edad. Los casos de incidencia se documentan en Kennedy con 12 quemados, San Cristóbal con 9 y Suba con 8. Consultamos con expertos sobre las sanciones penales para los representantes legales de los menores de edad. Si se llegase a determinar que estas quemaduras en estos menores fueron producto de omisiones por parte de los adultos responsables de estos, podría llegar a sanciones hasta de suspender la custodia y el cuidado de estos menores, y además llegar a ser investigados penalmente por parte de la Fiscalía General de la Nación. El distrito realizó la activación de las rutas de protección con el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, con el fin de gestionar el proceso de restablecimiento de derechos. En las festividades decembrinas, el alcohol adulterado dejó 44 muertos en Bogotá. Pese a que las autoridades identificaron el conocido Rey de Reyes y el aguardiente Cabañita, hay otros licores que suelen ser adulterados, como las cervezas, aperitivos, whisky, vino y vodka. A continuación, los detalles. Luego que el Instituto Nacional de Salud emitiera una alerta por el registro de muertos tras ingerir licor adulterado, el fin de año dejó 44 víctimas, 5 de ellas en el municipio de Soacha. Solo 7 personas se han dado de alta, es decir que los demás están hospitalizados en unidades de cuidados intensivos, son 10 personas que continúan en unidades de cuidados intensivos. Las cifras de personas intoxicadas ascendió a 62, quienes luego de exámenes químicos arrojaron altos índices de metanol en sus organismos. El rango de edad de los afectados oscila entre los 28 y los 79 años. Se están haciendo también todas las labores de inspección y vigilancia para buscar, digamos, ese tipo de alcohol adulterado y tomar las sanciones y caer con todo el peso de la ley ante esas personas que están generando esas bebidas fraudulentas. Las autoridades continúan con los operativos de vigilancia y control para evitar que más personas resulten afectadas. Hasta la fecha se han incautado 3.559 litros de licor. Es decir, el 69.8% de las personas intoxicadas fallecieron,
7 de cada 10. Las recomendaciones desde el distrito son verificar las etiquetas y los sellos, escanear el código QR y tener la certeza que hace parte de una licorera reconocida y que la tapa de la botella no haya sido manipulada. En su mayoría, los licores que han sido incautados son cervezas con un 72%, seguido de aguardientes con un 10%, aperitivos con un 7%, whisky con un 3.6%, vino con un 3.4% y vodka con 3.2%. Luego de conocerse que integrantes del IMPEC habrían intentado vender botellas de licor hasta por 5 millones de pesos en las cárceles del país, el instituto anunció investigaciones. Estefanía. Sandra, el funcionario aseguró que los operativos y pesquisas continuarán cada semana en todas las instituciones penitenciarias del país, buscando reducir las cifras de extorsión y además acabar con las escuelas del crimen. En la mira estarían varios funcionarios del IMPEC a nivel nacional que podrían estar involucrados en casos de corrupción al interior de las instituciones carcelarias, entre esas, contrabando de alcohol durante Navidad y fin de año. Estábamos revisando y escuchando a través de las denuncias, es que oscila alrededor de los 5 millones por una botella de whisky. Y seguramente, pues, si era menor la calidad del trago, pues era menor también la cantidad de dinero. Según el director del IMPEC, el coronel Daniel Gutiérrez, desde su llegada en el mes de septiembre, han creado una unidad investigativa interna que ha recolectado pruebas en contra de estos funcionarios que serán presentadas a la Fiscalía General de la Nación, que determinará cuáles serán las sanciones disciplinarias y penales que se aplicarían en cada uno de los casos. Esta iniciativa viene con varias estrategias. La principal es la lucha contra la corrupción, y también el seguimiento y el monitoreo y el restablecimiento de los derechos humanos, no solamente de todas las personas privadas de libertad, sino también de los funcionarios. Según el funcionario, además continuarán realizando operativos de inspección en las cárceles del país para evitar casos de extorsión desde los centros penitenciarios. Y la forma de empezar a controlarlos es haciendo traslados, haciendo requisas constantemente. Seguramente si hoy requisamos y en una semana lo hacemos, encontraremos teléfonos y en otras, pero entonces hay que hacerlo constantemente. Otra de las investigaciones que se encuentra en curso por la misma unidad es la fuga de alias Matamba en la cárcel La Picota en Bogotá, en la que podrían verse implicados hasta 20 funcionarios del Instituto Penitenciario. La Procuraduría sancionaría a 59 miembros del IMPEC, de los cuales el 90% ya regresaron a sus cargos. ¿Y tú qué haces para estar más cerca de tu sueño? Es una situación que es muy complicada, pero que me cambió la vida. Me cambió la vida totalmente. Me decidí a darme un cumpleaños diferente. Decidí irme solo a tener un aire nuevo en el cumpleaños. Y pues nada, algo que es muy increíble porque es muy difícil de creerlo, que algo así pase, que alguien se vaya a una cárcel por solo de pronto ser colombiano. En un país donde creen que porque usted es colombiano entonces usted se ha equivocado. Y es donde a mí me envuelven, porque yo no hablaba inglés, no hablaba suajili, que es el idioma de ellos. Me envuelven y es donde termino en la cárcel, sin saber por qué. Viví muchas cosas duras. En el momento donde pensé que iba a ser libre, todo se me vino al piso otra vez porque me volvieron a abrir otro caso, el cual hasta el día de ayer no pudieron decidir qué era. Ellos hablan el idioma de ellos, ni siquiera le traen un traductor, nada.
hablan el idioma de ellos y uno entiende pues, que hablan, que lo gritan y que lo hacen. No me pegaron, pero uno se da cuenta cuando uno lo amenazan. Esto es una amenaza. Y eso es lo que se ve allá, ellos todo. Y uno ya sabe que las cosas no van bien. En ese tiempo yo no entendía nada. Pasó desde el aeropuerto, pasó como una semana en que estaba en un calabozo en la estación de policía. Todos los días trataban de preguntar algo, pero no decían nada. Venían, se iban, venían, se iban, venían. No, pues en el idioma uno decía, bueno, ¿qué quieren? Ellos decían, bueno, ¿cuánto? Entonces se iba él y volvía el otro. Ya el otro que venía a ofrecer plata, ya uno ya se quedaba callado. No, el otro me dijo que me iba a ir para que voy a dar plata. Y entonces así en donde lo enredan a uno, lo enredan a uno, lo enredan a uno, a la cárcel. Primero, ven a una persona clara en color, piensa que tiene plata. Pero cuando ven que uno no les da, entonces es donde empiezan a meterlo a uno en problemas. Y es donde se termina en un problema porque más que no entendía el idioma, no podía hablar, no nos entendíamos, y es donde termino en este problema. Yo iba feliz y en un momento u otro todo se volvió como un terremoto de adentro y todo se cayó al piso, todo se derrumbó, pero en la medida del tiempo todo se construyó. Les llaman celda de huéspedes. En esa celda dormíamos 90. Una celda donde normalmente duermen 10 personas. En una sola espuma llegamos a dormir 5, 6. Una espuma de 90 por 180, por un 80. Había un tiempo en el que como un equipo de fútbol. Bueno, a las 9 de la noche aplauden para dormirse. A las 12 de la noche lo despiertan a uno. Bueno, voltéense. Hay turnos de voltearse. No es que eso se voltea porque quiere. Si se va para el baño, cuando se vuelve, ya no se pierde la posición. Solo se venía a cuenta cuando ve dos cabezas, las mismas, porque se duerme uno arriba, uno abajo. El calor es impresionante, es impresionante. El sudor de todos ellos, gente enferma, gente con heridas, gente con infecciones, todos mezclados en un solo lugar, sudando. Horrible, una cosa horrible. En el principio lo ven a uno como el ricachón, el blanco. ¿Y te pedían dinero? Sí, sí, los guardias, todo. Cuando yo llegué, mi plata, el dinero que llevaba, todo se fue en gente que se me quitó la plata, ¿no? Y para la comida, o para algo, o para vivir mejor, la plata. Bien, es hora de conocer las noticias del tránsito y la movilidad. Nuestro periodista Nicolás está en una calle de la capital del país para informarnos no solamente cómo está el tránsito, sino también qué dicen a esta hora los bogotanos. Tenemos muchas obras en este momento avanzando en la capital y muchas personas se quejan, entre ellos los conductores. Nicolás, adelante. Hola, ¿qué tal? Iniciamos la información del tránsito y la movilidad aquí en City Noticias de las 8. Y vamos a empezar hablando de ese plan intensivo de obras que se está realizando en la capital de la República. Recordemos que Bogotá estará en obra por lo menos hasta finales del mes de enero. Lo que se espera es que se intervengan estas calles en esta temporada de vacaciones, las principales vías y también las calles de los barrios de la capital de la República. Vamos a ver a continuación en pantalla cómo avanza este plan intensivo de obras, donde se espera que se intervengan 522 calles, de las cuales desde que inició este plan intensivo el 5 de diciembre se han intervenido poco más de 210 calles.
calles, es decir, que avanzan un 40,2% de lo que se plantearon entre la Unidad de Mantenimiento Vial, el Instituto de Desarrollo Urbano y los fondos de desarrollo local. Y justamente los saludamos aquí en el barrio 7 de agosto para ampliar un poco más de esas obras de los fondos de desarrollo local. Recordemos que este plan intensivo de obras que el distrito planea entregar a finales de enero no solo hace referencia a esas obras principales, vías como la calle 170, la avenida Boyacá o la avenida 68, también la carrera séptima, sino también a esas calles de los barrios de la capital, esas calles que quedan frente a sus casas, o por lo menos en este caso aquí en la calle 65, entre carreras 24 y 26, en el 7 de agosto, un sitio bastante comercial para los carros que buscan su repuesto. Recordemos, esto en horas de la tarde es completamente lleno de vehículos que tratan de conseguir repuestos para sus carros, arreglos para los mismos, y con el estado de la vía que aquí estaba antes, por supuesto, de estas intervenciones que iniciaron el jueves pasado, era muy difícil el tránsito por este sector, lo que ocasionaba que se ocasionaran trancones. Bueno, y por ahora cambiamos de tema porque ya Policía de Transmilenio y también desde la parte de gerencia del sistema masivo, de transporte masivo aquí en Bogotá, se está haciendo un plan para enfrentar a ese fenómeno de los colados en el sistema. En el siguiente informe los detalles. Se avecina un nuevo incremento en las tarifas de Transmilenio y del SITP. Recuerde que a partir del 10 de enero el pasaje para el sistema troncal costará 2.950 pesos y para el sistema zonal 2.750 pesos. Las autoridades están listas para evitar la evasión del pago. Tenemos algunas informaciones de que personas, insisto, inescrupulosas quieren empezar a generar acciones, la que denominan que colatones. Frente a eso, nosotros tenemos priorizadas unas estaciones, tenemos, insisto, por parte de inteligencia de la Policía Nacional, ya tenemos unas informaciones en algunos sectores que posiblemente van a hacer este tipo de afectaciones. Según Transmilenio, el 30% de los usuarios hacen uso del sistema sin pagar el pasaje y ahora con estas nuevas tarifas se podría esperar un aumento a esa cifra. Las tarifas subieron un 11%, muy por debajo de lo que han subido muchos de los otros costos de vida. Ese incremento se hace por las necesidades de prestar un mejor servicio. Recuerde que la multa por evadir el pasaje es de 266.667 pesos. Sabemos que queremos mejorar el sistema de transporte masivo. Desafortunadamente, en ese pago del pasaje por personas inescrupulosas que dañan la infraestructura, se hace necesario, no solamente aquí en Bogotá, sino a nivel nacional, empezar a aumentar esto. La recomendación es que por favor denuncien a ese tipo de personas, no hagamos esta evasión del pago. En el año 2022 se impusieron 73.534 multas a personas que fueron sorprendidas evadiendo el pago del pasaje en Transmilenio. Es muy positivo el balance que entregaron las autoridades respecto a la movilidad en el último fin de semana del año 2022, que también marcó el inicio del año 2023. En Bogotá salieron casi 700.000 vehículos, más de 170.000 de los que el distrito se proyectaba que salieran el día viernes. Ya también se empieza a listar esos controles para el próximo fin de semana que viene el Puente de Reyes. A continuación los detalles. Buen comportamiento en las vías en este fin de semana de fin de año. A nivel nacional se reportaron 133 siniestros viales, 261 menos que el año pasado, es decir, una reducción del 66% en ese ítem. En fallecidos o muertos en accidentes de tránsito, en comparación con el mismo periodo del año pasado, tuvimos una disminución de menos 25 vidas, o sea, tuvimos 25 vidas salvadas también para este periodo. Eso significa una disminución del menos 32%. Se realizaron 5.005 pruebas de embriaguez, donde se encontró a 69 personas que estaban conduciendo bajo los efectos del alcohol. Fue un fin de semana exitoso para Bogotá. A través de nuestros 9 corredores salieron aproximadamente 670.000 vehículos, entraron 510.000, mantuvimos una velocidad entre 25 y 30 kilómetros por hora. Tuvimos un poco, o nos reportaron un poco de congestión alrededor de nuestros municipios por congestión directamente en los municipios. Los corredores mantuvimos una muy buena velocidad. Salieron casi 170.000 vehículos más de los que se proyectó el distrito al inicio de este plan éxodo. Se reportaron 3 fatalidades, 2 en la avenida Boyacá y 1 en la avenida Ciudad de Cali. Y comienza ya la recta final de Polinizando, la exposición navideña que hay en el Jardín Botánico y que estará disponible al público hasta el próximo 9 de enero.
Quedan pocos días para que la exposición navideña Polinizando cierre sus puertas en el Jardín Botánico, con el principal objetivo que Bogotá se siga consolidando como un destino turístico. Es la última semana, ya han ingresado más de 224.000 personas y ha sido realmente una posibilidad maravillosa para que todos nuestros visitantes se sensibilicen sobre la importancia del cuidado y conservación de las coberturas vegetales. Polinizando incluye un recorrido de 1.5 kilómetros donde las abejas son las protagonistas del evento. Polinizando es una exposición de magia, color, sonido, luces, música que lleva efectivamente a que los visitantes tengan un espacio de encuentro muy agradable. Así que todos están invitadísimos. Más de 300 piezas acompañadas de luz mostrarán cómo es el proceso de la polinización, donde seres explican lo indispensables que son para que toda esta vida surja y sobreviva. Vamos hasta el 9 de enero, puedan estar acompañándonos de 5 de la tarde a 11 de la noche en las instalaciones del Jardín Botánico y consiguen las boletas en tuboleta.com. Este recorrido fantástico dará la posibilidad de ver cómo es vivir como una abeja, qué come, dónde vive, qué hace y por qué lo hace. Además, se explican las partes de su cuerpo. Internacional. Bienvenidos a las noticias del mundo. En la Basílica de San Pedro permanece la capilla ardiente del Papa emérito Benedicto XVI. El funeral será presidido por el Papa Francisco el próximo jueves 5 de enero. Miles de personas se sumaron a la despedida del Papa emérito Benedicto XVI en la Basílica de San Pedro. La primera ministra italiana y el presidente también le rindieron un homenaje. Una persona veramente molto umile. Era realmente una persona muy humilde, muy capaz, con muchos conocimientos que nos enseñó a ir hacia Dios con humildad y mucha confianza. Verso Dio con humildad y fiducia. El cuerpo se encuentra custodiado por 2 escoltas suizos enfrente al altar mayor de la basílica. Este jueves, el Papa Francisco dirigirá el funeral en la Plaza de San Pedro. Será la primera vez que un papa preside el funeral de su antecesor. El Vaticano anunció que será una despedida sobria. Cosa emocionante. Fue algo emocionante, impresionante. Ver a la gente venir a ver al Papa con devoción es una emoción indescriptible. Es una emoción indescribible. Aproximadamente 30.000 personas estarán desfilando cada día en la basílica para despedir a Benedicto XVI. 10 guardias de seguridad de un centro penitenciario en México fueron asesinados durante un ataque perpetrado por hombres armados. Resumen internacional. Hombres en vehículos blindados atacaron la cárcel de Ciudad Juárez, ubicada en el norte de México. El enfrentamiento dejó 19 muertos y 25 fugados. No tenemos nada de noticias de los que están ahí adentro ni nada. Lo que queremos saber es a ver cómo están. Yo de todos modos llegué para informarme a ver qué era lo que estaba pasando con mi hijo. Mi hijo es el que vengo a visitar y pues sí estoy muy preocupada y quisiera que alguien me dé información de qué es lo que está pasando. El presidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, tuvo una reunión bilateral con el presidente de la República, Gustavo Petro. En esta reunión le propuso unirse para salvar la selva amazónica e incluir a Brasil en los diálogos de paz con el ELN. La industria cinematográfica en París se recupera después de la pandemia y se reinventa ofreciendo un cine más inmersivo y lujoso. Es la primera vez que vengo. Rara vez vengo al cine, así que solo vine por Avatar. Y porque creo que es una película que tienes que ver en los cines adaptada para el espectáculo. Avatar 2 fue una de las películas con las que los parisinos pudieron disfrutar de un espectáculo diferente. Deportes.